Vamos a continuar con nuestras actividades del día de ayer. Quedamos pendientes con la mesa redonda, situaciones clínicas en consulta, urgencias y terapia intensiva. El plan es presentar casos reales con un cierto grado de dificultad y ver en qué podemos opinar, en qué podemos tener la dificultad y cómo se resolvería. Entonces, por favor, los residentes pongan mucha atención para que podamos participar. Está con nosotros la doctora Begoña Segura Stanford Yáñez, médica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y la doctora Elouders Marroquín, jefe de servicio de la terapia intensiva de aquí del Hospital Infantil de México, coordinadora del curso de posgrado de la terapia intensiva de cuidados críticos cardiovasculares de aquí del Hospital Infantil de México y también del curso de reanimación del curso de reanimación avanzada que se imparte aquí en el Hospital Infantil de México. Recordemos que este taller, tiene como objetivo hacer un merecido reconocimiento al doctor Alfredo Vizcaíno Alarcón, maestro de muchas generaciones y aquí presente con nosotros, a quien más tarde le haremos un merecido homenaje. Bueno, entonces tienen la palabra, por favor. Como estaban, yo soy cardióloga pediatra, soy hemodinamista, no soy electrofisióloga, pero al igual que muchos cardiólogos pediatras como ustedes, llevo yo 19 años viendo al paciente de la consulta aquí o fuera en mi consultorio, y después de esos 19 años pues hemos visto que todos nos hemos encontrado con pacientes que presentan alguna sintomatología relacionada con arritmias. Entonces hemos tratado de poner algunos casos. Yo voy a presentarles 4 casos del primer contacto del paciente no grave, el que llega a una consulta en forma ambulatoria y que uno detecta un electrocardiograma normal. Ya la doctora Marroquín después presentará esos casos complejos de las terapias intensivas también con arritmias. Entonces, de estos 4 casos, No tiene que ir directamente, nada más con la flecha. ¿con cuál, perdón? ¿Ya? No, pero entonces la de atrás. Ya. Aquí tenemos un caso que es César, un paciente de 6 años de edad, que acude por episodios de taquicardia, bueno, ya se refieren episodios de taquicardia previos, y acude por referir un episodio en ese momento, caracterizado por taquicardia, vómito y sensación de cansancio de 20 minutos de duración. El paciente se le realiza su exploración física y ecocardiograma y no se encuentra ningún tipo de cardiopatía estructural. Cuando vemos el electrocardiograma encontramos esos hallazgos. No sé si alguien de ustedes del público quiere hacer algún tipo de comentario al respecto de lo que les llame la atención de ese electro o su consideración clínica. ¿Quién dijo perrecorto, perdón? Ok. Lo que llama un poco la atención aquí, si ustedes pueden ver, es que hay ondas deltas. Ahí pueden ver cómo hay ondas deltas positivas en D1, D2, D3 y una delta negativa acá en B1.
Y eso aquí incluso en el dedos largo ustedes pueden apreciar esa falda o ensanchamiento que tiene el complejo QRS. Entonces eso ya nos habla de que tiene el paciente un Wolff Parkinson White. Y es muy importante, el doctor Iturralde tiene un libro que al ratito les presento lo que son los algoritmos que en realidad todos los electrofisiólogos utilizan y se basa en el eje de la onda delta y además si es positiva o es negativa la onda delta. Ustedes la pueden ver aquí, aquí, acá, positivas y acá negativa. Y eso nos hace concluir que el paciente porque no quiere pasar. Mire, tiene que aparecer el movimiento y se apaga. Ya. Sí, por eso. No, le estoy dando aquí abajo. Y si le da abajo, no, son estos dos de arriba. Ok. Bueno, pues la conclusión fue Wolff Parkinson White para aceptar el anterior derecho. En este caso, no sé si alguno de los electrofisiólogos tenga algún tipo de comentario al respecto. Claro. Para ver si izquierda o derecha. Entonces vemos B1, como se ubica al lado para estimar derecho, observamos la onda delta. Si es positiva, se acerca de izquierda a derecha, entonces es una de origen izquierdo. Ahora, si es negativa la onda delta en B1, V1, entonces consideramos que es derecha. Luego observamos la transición. Generalmente transiciones tempranas, si encontramos la transición a nivel de B2, nos puede orientar a una aplicación Z. Entonces ya si ubicamos que es izquierda, derecha, en el anillo mitad tricuspidio, gracias. Tenemos segmentos lateral, septal, inferior y superior, o bueno, anterior y posterior. Entonces, para ubicar en qué parte del anillo utilizamos otras derivaciones. Por ejemplo, si es izquierda, buscamos la derivación más lateral, que es ABL. Si ABL es negativa, es un dato muy importante para que es a lateral izquierda. En este caso no, pero también en este caso puede ayudarnos ADR. Y bueno, y después vemos cara inferior. La cara inferior nos va a ayudar, las derivaciones de cara inferior nos ayudan a ver si el origen es anterior o posterior. Entonces, si está positiva, las ondas delta en cara inferior son anteriores. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con el diagnóstico. Tiene una onda delta negativa, que es derecha. Tiene una transición también precoz, bueno, un poco más tardía, pero lo importante es que tenemos ondas delta positivas en cara inferior. Entonces, también es anterior. Ok, y en cuanto a la recomendación de ustedes para el manejo inicial de estos pacientes, ¿cuál sería? Como ya mencionaron, cada paciente tiene personalizado el tratamiento. Tenemos que ver el riesgo, realmente, el riesgo que puede tener un paciente. Bueno, número uno, si ha tenido episodio de taquicardia, lo ideal y la indicación número uno es estudio electrofisiológico, ablación. La ubicación, en este caso, tiene mayor riesgo, debido a que se sospecha que sea anterior, para aceptar anterior, puede estar muy cercano a las vías de conducción normal. Entonces existe el riesgo de que durante el estudio electrofisiológico podemos llegar a generar un bloqueo auriculoventricular, o si es paragiciana, una región así. Entonces tenemos que evaluar el riesgo realmente. De muchas maneras, por ejemplo, con una prueba de esfuerzo, podemos ver si esa preexcitación se pierde, pues consideramos que es de bajo riesgo para generar muerte súbita por fibrilación. Perdón. Está programado para dentro de 3 meses. Está programado para dentro de 3 meses para su ablación, para lo que sea. ¿Qué le doy mientras? Yo soy de la consulta, somos de la consulta. ¿Qué le damos mientras? O mientras se lo envío, porque estoy en Chiconcuac. También depende mucho de la arritmia y del tipo de taquicardia que haya tenido.
Generalmente consideramos un fármaco antiarrítmico que afecte tanto la conducción de la vía accesoria a los periodos refractarios. Un ejemplo importante es los de clase 1C. Y bueno, particularmente podemos utilizar propafenona. Puede ser un ambulatorio en pediátrica. Y bueno, con esa dosis ponderal puede ser una opción. Bueno, yo creo que si quieren seguimos con el otro caso. No lo está queriendo. Sí. Bueno, ella es María de Jesús, una paciente de 16 años, conocida en la consulta ya por una anomalía de Epstein, y desde el 2014 ha presentado episodios con síntomas de palpitaciones y disminución de la clase funcional, además de eventos de taquicardia. A la exploración física sí encontramos que tiene una saturación de 78 a 80%, el precordio está normodinámico, tiene un ritmo regular, y hay desdoblamiento del segundo ruido, el soplo sistólico grado 3 de 6 en el cuarto espacio, y desdoblamiento con hipocretismo digital. El electrocardiograma que encontramos de ella es este. No sé si alguien quiere hacer alguna consideración de las que tenemos ahí. La opción que encontramos fue que tuviera un síndrome de un flúter auricular típico inverso 3A1. ¿Por qué? Porque ustedes, como pueden apreciar, están estas ondas F, que son en dientes de sierra. Ayer lo comentaban que es muy importante fijarse de 2, de 3 ABF para saber si son positivas. Si son positivas esas ondas F, nos hablan que es inverso, y la relación de 3 a 1, entonces por eso consideramos que es un flúter típico inverso con relación 3 a 1. No sé si los electrofisiólogos quieran hacer algún comentario en este caso. ¿Tiene el micrófono? La importancia del bloqueo de rama. Cuando tenemos un paciente con anomalía de Epstein sin bloqueo de rama, tenemos que considerarlo como preexcitado. Antes, hasta demostrar lo contrario, debido a que una vía accesoria puede, más o menos, como sobrepasar el bloqueo de rama y observamos un QRS estrecho, normal. Y en taquicardia aparece nuevamente el bloqueo de rama. ¿Por qué? Porque en una taquicardia ortodrómica, el impulso baja por la vía específica de conducción, encuentra el bloqueo de rama y sube por la vía accesoria. Si es en ritmo sinusal con preexcitado, la conducción por la vía accesoria sobrepasa el bloqueo de rama, y entonces se ve un QRS estrecho. Esa es a diferencia de un paciente sin anomalía de Epstein. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir con otro porque ayer ya ve que estuvimos retrasados y los casos todavía faltan de terapia intensiva. Primera instancia, en Epstein hay varias series que recomiendan ablación, antes de considerar, bueno, ya quirúrgico, o dependiendo de los criterios, ¿no? Pero ablación. Y para eso es una ablación más compleja, que requiere mapeo electroanatómico y equipo más importante. Pero la primera lección, pues, según ya las últimas guías, es ablación. Y recomiendan antiarrítmicos tipo 3, ¿no? Porque de los otros podríamos, lo que pasa en algunos casos, deje que me regrese, que a veces lo que se genera es una bradicardia, pero nunca lo sacan a los pacientes del ritmo de flúter. Entonces, el doctor Iturralde y muchos comentan que puede haber un fenómeno de Weckenbach, de bloqueo, y no salir del flúter, ¿no? Entonces es muy importante saber qué medicamentos son los que se emplean. Pero, rapidísima consideración, propafenona es la única que está contraindicada. ¿Por qué? Porque la propafenona puede lentecer la conducción a través del istmo en el flúter, y eso puede generar una conducción 1 a 1. Entonces, de pasar de 3 a 1, podemos tener una frecuencia hasta, bueno, puede conducir 1 a 1. Entonces. Ok. Bueno, si quieren, al ratito, si estamos en tiempo, comentamos algo más de las dudas que vayan quedando. El caso de Cristian, paciente de 13 años,
tiene el antecedente de un hermano a los 13 años tuvo muerte súbita, presenta episodios de palpitaciones de inicio y fin súbito, acompañado de sensación de ahogo, dificultad respiratoria, debilidad de minutos de duración, autolimitadas en 3 ocasiones, y el ecocardiograma sin alteraciones estructurales. Y este es su electrocardiograma, no sé si ustedes quieran comentar algo. Aquí lo que estamos viendo también acuérdense de lo que decíamos ahorita, la positividad de la onda delta, y aquí está positiva en todas las derivaciones, hasta B1, ¿sí? Y lo que comentaba ahorita el doctor, y el eje del QRS también es muy importante para que también determinemos si el paciente tiene localizar el haz anómalo de preexcitación, y ahí se ubica en lateral izquierdo, no sé si está de acuerdo. Entonces el manejo pues es el mismo, es un Wolff-Parkinson-White, y nos pasamos al siguiente caso. Jimena, una paciente de 11 años de edad, que presenta disnea de reposo acompañado de palpitaciones de inicio súbito y dolor torácico, tipo pulsátil, diaforesis, palidez de tegumentos, 2 a 3 episodios por semana. El ecocardiograma y a la exploración física no encontramos ningún dato patológico. Y este es el electrocardiograma de esta niña. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración? ¿Qué edad dijiste que tenía, por favor? 11 años. 11 años, gracias. Bueno, aquí lo que es importante determinar, hay un algoritmo de Lesch, ahorita lo ponemos, y él considera que es muy importante determinar cómo está la morfología de la onda P en ABL, si es isoeléctrica, si es negativa o si es positiva, y de ahí ya nosotros podemos tratar de ubicar cuál es el foco de origen de la arritmia, de la taquicardia, y en este caso vean que está isoeléctrica. Ya después de eso ver cómo se encuentra la onda P en D2, D3 y ABF, y entonces eso puede ubicar que ABL nos ubica que es superior, y la positividad de los otros complejos nos dice que es izquierdo. Entonces, para nosotros como cardiólogos, pediatras, no electrofisiólogos, podemos suponer que el foco de origen es en la aurícula izquierda. Entonces, consideraríamos una taquicardia atrial superior izquierda. No sé si los electrofisiólogos estén de acuerdo. Entonces, como recomendación para los que estamos en la consulta externa, es bueno que tengan estos algoritmos. Este es el que les comentaba de Lesch, que ustedes tienen que ubicar dónde está la onda P, y de eso saber si está negativa o si está positiva. Si está positiva, es de origen derecho, o si es de origen izquierdo. Y de ahí la morfología de la onda P, si es positiva o negativa, para que sepamos si es superior o inferior, y por lo menos con eso establecer qué medicamento podamos en un momento dado aplicar de primera instancia. Y el otro que les comentaba, ¿no? Para el Wolff-Parkinson-White, también ubicar cómo se encuentra la morfología de la onda delta, ya sean D3, B1, si es positiva o si es negativa o difásica, y entonces ya podemos encontrar la lateralidad, o si es septal posterior o septal anterior, ya sea izquierdo o derecho. Y pues hasta ahí, por el momento, los de la consulta externa. Buenos días. Pues después de todas las elegancias electrofisiológicas del día de ayer y de ahorita también, pues algo muy importante es que nosotros los intensivistas, que estamos a diario ante pacientes que pueden presentar ritmos letales en forma súbita, pues tenemos que ser prácticos para tomar decisiones rápidas,
Sin embargo, esas decisiones rápidas para tratar de que nuestro paciente no tenga un ritmo de colapso y esto nos lleve a aumento de la mortalidad y la morbilidad, estas decisiones rápidas también tienen que ser acertadas, porque si yo tomo una decisión errónea, pues también el paciente puede aumentar su mortalidad y su morbilidad. Entonces vamos a empezar con el primer escenario. ¿Se atora este? Sí, este es un paciente que tiene el diagnóstico de una transposición de grandes arterias con una hipoplasia pulmonar y el paciente se programó para operarse de Rastelli al año 10 meses de edad. Es importante que nosotros conozcamos el tipo de cirugía que se va a realizar, porque pues de esto depende las complicaciones que va a presentar el niño. Y no solo el tipo de cirugía, dentro de los antecedentes del niño, también una de las complicaciones que pueden presentar los niños son arritmias, y es a lo que nos vamos a enfocar. Por lo tanto, el electrocardiograma, tenemos que conocer el electrocardiograma preoperatorio para no estar alucinando en el electrocardiograma postoperatorio con los cambios que pueden presentar estos niños. También obviamente tenemos que conocer sus antecedentes, sus últimos estudios radiográficos, ecocardiográficos, y estos son los hallazgos preoperatorios del paciente que se intervino de un Rastelli. Este es el electro preoperatorio de este niño. Y entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en claro? Alguien me dice qué es lo que un intensivista o alguien que está manejando postoperatorio, qué es lo más importante que debemos de conocer a un paciente que va a entrar a cirugía de este tipo. Entonces es importante que nosotros estemos enterados de que el paciente está entrando con un ritmo sinusal. Por lo tanto, tenemos que buscar que el ritmo sea sinusal, tenemos que buscar también con qué medición de QRS, de QT, de PR, si tiene o no bloqueos de rama, cómo es la morfología de la P, cómo es la morfología de la T, para que yo compare en un momento dado, si el paciente presenta arritmias, los cambios que tuvo en el postoperatorio. Este electro tiene un bloqueo de rama, tiene ritmo sinusal, y la cirugía, dentro de los antecedentes, pues también es importante que conozcamos tiempos quirúrgicos, porque esto va de la mano también con las complicaciones que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces el paciente tuvo un tiempo quirúrgico total de tiempo de bomba de 285 minutos y un tiempo quirúrgico total casi de 5 horas, lo cual es un tiempo muy extenso, con un paciente de altos riesgos de presentarse cualquier morbilidad asociada. El paciente egresa de quirófano con un score inotrópico pues bastante generoso, muy alto, y a las pocas horas de estar en terapia intensiva, 1 o 2 horas, el paciente presenta este ritmo. Si vemos nosotros la presión arterial, aparenta una presión arterial normal para la edad. Sin embargo, si nosotros vemos los demás antecedentes, el niño está con un score inotrópico alto. Entonces, quien no me dice que este ritmo me está condicionando la inestabilidad hemodinámica del niño, y es importante que nosotros nos generemos el juicio, ¿tengo que tratar el ritmo o no lo tengo que tratar? Definitivamente sí se tiene que tratar este ritmo para tratar de bajar el score inotrópico y que mejore el gasto cardíaco y que también pues disminuyan los riesgos de arritmias, ya que aminas pues va de la mano como un factor proarritmogénico. Con este ritmo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, pues el paciente no está hipotenso, me da tiempo de hacer una electrocardiografía de 12 derivaciones y poder hacer un diagnóstico de qué está pasando con mi niño. Tenemos este electrocardiograma, que desafortunadamente pues está cortado, pero con estas derivaciones, ¿qué diagnóstico electrocardiográfico integra? De estos diagnósticos, taquicardia ortodrómica por reentrada, nosotros podemos diagnosticar. Levanten la mano quienes piensan en eso. No. Taquicardia ventricular sostenida. No. Taquicardia recíproca paroxística de la unión. Tampoco. ¿Ritmo nodal acelerado? Tampoco. ¿Taquicardia ectópica de la unión?
Pues nadie piensa nada entonces, a ver. Aquí está. Entonces, si los puntos importantes en una taquicardia, en un ritmo acelerado, pues nosotros tenemos que buscar que, si es un ritmo sinusal, ¿verdad? Tenemos que buscar las P's. ¿Tiene P's este electrocardiograma? Así, a ojo de electrofisiólogo, yo creo, y de cardiólogos que son un poquito imaginólogos, yo aquí yo podría estar viendo una P y aquí también, no sé. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas pudiéramos también pensar que se trata de un ritmo nodal acelerado, que es un diagnóstico y una complicación frecuente en posoperatorio y que nosotros vamos a tratar si el paciente tiene compromiso hemodinámico o no, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Me quedo con esto y lo manejo como un ritmo nodal acelerado. El antiarrítmico con el que contamos en el posoperatorio intravenoso es amiodarona. Aquí la pregunta es qué ritmos son cardiovertibles para no hacerle daño al paciente, ¿sí? El niño no tiene hipotensión arterial. ¿De qué me puedo yo auxiliar para tener un diagnóstico más preciso? Pues es importante que nuestros amigos los cirujanos nos saquen a los pacientes con cables en aurícula, para nosotros poder hacer un auriculograma y ver si este paciente tiene PES o no tiene PES. A esta paciente afortunadamente se le tenía un cable y vemos, este es el auriculograma, lo empatamos con dedos largo y vemos que las muescas que parecieran PES coinciden con el auriculograma, ¿sí? Y aquí es importante que nosotros midamos el PR y el RP para poder hacer nosotros nuestro algoritmo diagnóstico. El paciente tiene un QRS de 160 milisegundos, tiene un RR regular, tiene un RP mayor de 70 milisegundos, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros nos vamos a este algoritmo muy sencillo, pues nosotros podríamos caer que el paciente tiene una taquicardia de reentrada ortodrómica o la paciente tiene complejos anchos, podemos pensar que también puede ser una taquicardia supraventricular que tiene complejo ancho por bloqueo de rama. No sé qué piensen los electrofisiólogos o si quieran hacer alguna consideración. ¿No? Pues, nuevamente, viendo la morfología, ya tiene un bloqueo de rama basal. Entonces, en taquicardia incrementa el grado de bloqueo de rama, pero esto debido a que la rama derecha de la SGIS tiene un peor refractario largo. Entonces, y de por sí está afectado, al incrementar la frecuencia podemos ver que se vuelve más ancha el QRS. Bueno, importante aquí es el diagnóstico de taquicardias de RP largo, entre ellas está taquicardia sinusal, que es algo que se tiene que considerar, y bueno, otras taquicardia atrial, y bueno, las que mencionó la doctora. Otra consideración importante es la importancia de poder utilizar la prueba, de una manera menospreciar la adenosina como prueba diagnóstica. No es exclusivamente terapéutica, nos puede utilizar como prueba diagnóstica si el paciente lo permite. Si es estable, administramos adenosina, observamos la respuesta. Entonces, si observamos que se prolonga el RR y observamos muchas ondas PES, pues sabemos que es taquicardia atrial o ondas F, o si es sinusal, simplemente vamos a ver que de repente genera un cierto bloqueo y después se recupera y regresa nuevamente a la taquicardia. Entonces es fundamental la prueba de adenosina como diagnóstico. Muy bien, muchas gracias. A esta paciente no se le hizo prueba con adenosina, se trató con amiodarona, se le pasó un bolo a 5 por kilo, se inició la infusión, nos quedamos a 10 minutos, ya vemos que generalmente los pacientes se ponen sinusal. Logramos observar una P en todos los complejos, ¿sí? Y este es el caso de una lo importante cavidades izquierdas muy dilatadas, ¿sí? Sale de quirófano con estos signos vitales. Ya adrenalina dosis que no de la noche a las 10 de la noche, este tipo que fue, ¿sí? Empieza a hipotensar y la primera pregunta
¿Me da tiempo con este ritmo, en este momento, a las 10 de la noche, de tomar un electro de 12 derivaciones? Desafortunadamente no. Desafortunadamente no, no da tiempo. Entonces, ¿qué consideraciones podemos hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que manejar en este paciente? Y de nuevo, pues a ojos de electrofisiólogo, yo alcanzamos a observar estas P's en algunos complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es el diagnóstico ecocardiográfico de esta niña? Yo creo que es muy difícil hacer cualquiera de estas consideraciones, sin embargo, todas se pueden pensar, pero ¿qué maniobra inmediata podríamos hacer en una paciente que empieza a hipotensar, pero que no está tan inestable, ¿sí? ¿Qué maniobra podemos hacer? A esta paciente, afortunadamente, se hizo el trazo, se pasó a adenosina, y vemos que aquí entre el RR empieza a abrir, y vemos varias ondas, ¿sí? Ahora sí, diagnóstico ecocardiográfico, flóter auricular, fibrilación auricular o algún otro diagnóstico, no sé qué piensen el resto del público. Yo veo muy irregulares los RR, Entonces eso me hace más pensar y no sigue un patrón, entonces me hace pensar más en fibrilación que aleteo. Sí, ¿alguna otra consideración? Sí. Sustitución valvular mitral. Bueno, una cosa que comenté ayer que es muy importante aplicar en nuestros casos pediátricos es que idealmente debemos llamar flóter auricular cuando la taquicardia es ismodependiente, ya sea que siga las manecillas del reloj, en el caso sería atípico, o en contra de las manecillas del reloj sería típico. Pero en nuestros casos no aplica flóter, lo ideal es llamarle taquicardia intraauricular por entrada. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No. Doctor Carlos. El electrocardiograma previo, observamos el RR regular, el trazo inferior, y de repente aparentaba tener algunas P's, ¿no? Así podría ser como confusión inicial. Sin embargo, el dato muy importante, vemos el R irregular, y al administrar adenosina, pues observamos esta actividad eléctrica continua, que a veces puede llegar a organizar un poco y formar un poquito de circuitos, incluso macroentradas. Finalmente es una aurícula izquierda dilatada, ¿no? Y ya con cicatriz y todo esto nos va a generar gran cantidad de actividad en el atrio, que puede ser desde fibración auricular, generar macroentradas. Son muy importantes los diagnósticos para el futuro de estos niños. Sin embargo, yo creo ahorita lo importante para nosotros como grupo de terapia, lo importante es la estabilidad hemodinámica de este niño y que llegue a un ritmo sinusal para que se genere un buen gasto cardíaco. ¿Qué ha pasado con el uso de la digoxina en el manejo de esta situación para reducir la frecuencia ventricular? Era lo que hacíamos hace 30 años, porque no había otra alternativa. El problema de los niños que están en posoperatorio inmediato y con ritmos letales es que la función renal no está al 100%, y hacia nosotros se nos complica. Con falla renal los pacientes se nos pueden intoxicar, y creo que ahorita hay opciones que podemos utilizar, y digoxina yo creo que es un buen medicamento para utilizarse una vez que el paciente sale de una fase aguda, o por lo menos eso es lo que nosotros ahorita hacemos en terapia intensiva, ya que no se tienen efectos en forma inmediata. En este niño, por ejemplo, de estas tres opciones, un niño que está empezando a hipotensar, ¿cuál de las tres opciones ustedes harían? ¿Amiodarona, cardioversión o esmolol? Levanten la mano quienes aplicarían amiodarona en forma aguda. Una persona, dos personas. ¿Cardioversión? Casi la mayoría. ¿Esmolol? Pues si está hipotensando también es de alto riesgo, ¿no? En esta paciente se realizó cardioversión, ¿sí?
se realizó cardioversión y se inició también amiodarona, se impregnó con amiodarona 5 por kilo después de la cardioversión y se inició una infusión a 10 que se tuvo que subir a 20. Esta paciente, lo que logramos nosotros hacer es que disminuyera la frecuencia ventricular, que alcanzáramos ritmos más bajos, que mejorara el gasto cardíaco, que pudiéramos bajar el score inotrópico. Entonces, con este electro, ¿consideran el ritmo de origen sinusal? Si no, ustedes díganme. No, ¿verdad? No es un electro con un ritmo sinusal. Entonces, si yo tengo en terapia intensiva un paciente con estas condiciones y ya estoy en vías de destete de inotrópicos, de cualquier forma, esto es muy importante, que se ha estudiado muy bien el ritmo por cardiología, por electrofisiología, para dar seguimiento a esta paciente a corto plazo. Tenemos este electrocardiograma que fue casi 48 horas después y vemos que es un ritmo completamente patológico, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer alguna consideración diagnóstica. La paciente con esto ya estaba en condiciones muy estables y en vías de extubarse. ¿Alguien quiere hacer, de los expertos en ritmo, alguna consideración a esto? La digoxina está en desuso porque su margen terapéutico es muy corto. En un paciente grave con una arritmia atrial de este tipo, lo inestable, lo ideal es la cardioversión eléctrica y obviamente si no resulta hacer una impregnación con amiodarona para lograr un ritmo sinusal lo más pronto posible. El ritmo sinusal siempre será preferido a la disminución de la frecuencia cardíaca, porque que lo más fisiológico es el ritmo sinusal. Claro. Y con respecto a esta arritmia, bueno, si ya está estable, no revirtió a ritmo sinusal, estoy de acuerdo con Norma que puede ser una reentrada intraatrial secundaria a la misma cirugía, y pues ahora sí que el siguiente paso sería hacer una ablación con radiofrecuencia para eliminar el foco ectópico. Muy bien. Un circuito rental. ¿Alguna otra consideración? Bueno, muy bien, nos vamos al siguiente escenario. Es una paciente posoperada de canal AB. Este escenario es muy cortito, porque no les voy a presentar el electro que tenemos. Este es del 2013 y no tengo el electro de 12 derivaciones. Esta paciente ya estaba extubada, tenía 24 horas comiendo, la íbamos a pasar a piso, pero de repente empieza con esta taquicardia. Tenemos un electro de 12 derivaciones, donde de acuerdo al equipo, tanto de cardiología como de terapia intensiva, coincidían en que parecía un ritmo sinusal. La niña estaba comiendo, durmiendo, dormía, seguía con esta frecuencia cardíaca, comía, no tenía modificaciones de la frecuencia cardíaca, y era lo que llamaba la atención. Niña con buen gasto cardíaco y a punto de egresarse a piso, ¿sí? ¿Podría apoyar el ritmo que es sinusal en un electro en que aparentemente se ve en PES, pero tenemos una frecuencia fija en 170? Sí, no. Ajá. Que no es sinusal. ¿Qué intervención podríamos hacer? Ok, muy bien. Entonces a este paciente se le puso adenosina. Esto es... Entonces... Estábamos tranquilos dentro de lo que cabe. Entonces vemos, fue muy rápido, si ven, y aquí ya empieza otra vez a cerrarse. Entonces, este paciente, lo que nosotros hicimos fue cardioversión, el ritmo bajó a 120, y pues ya se los dejamos a los cardiólogos y electrofisiólogos, que ellos tienen que estudiarlo, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos este otro escenario, un paciente que acaba de salir de quirófano, pues obviamente, y lo estoy presentando nada más, es un ritmo que no da tiempo de nada, ni siquiera para aplicar adenosina, ¿sí? Es un paciente que está a punto de paro cardíaco, entonces
también es difícil un diagnóstico, pero probablemente sea un ataque supra con mecanismo de reentrada. Medida inmediata, obviamente adenosina no da tiempo. Cardioversión inmediata debe de ser este paciente, ¿sí? Porque es una emergencia. Entonces esta paciente se cardiovirtió y pues dentro de las taquicardias supraventriculares, esta es de inicio y terminación abrupta, la frecuencia es fija, son episodios paroxísticos, la iniciación y terminación es con latidos prematuros y el tratamiento pues se puede hacer overdrive con el marcapasos o la cardioversión. Nosotros optamos por realizar cardioversión y la paciente entró a un ritmo sinusal. El escenario 5 pues es una paciente que al año de lactante se hizo angioplastía por una estenosis valvular aórtica. A los 8 años la paciente está reingresando para cirugía por una estenosis aórtica con un gradiente de 54 milímetros de mercurio. Durante la cirugía, dentro de los antecedentes de importancia, es que tiene un evento adverso como es una CIB incidental perimembranosa. Si vemos el tiempo de bomba no fue un tiempo largo, 77 minutos, tiempo de pinzamiento de 70, ¿sí? Y algo muy importante también en esta paciente, entra con cavidades izquierdas también dilatadas, entra también con una función muy comprometida. Este es el electrocardiograma de esta paciente. Pues definitivamente no es un electrocardiograma normal, es un electrocardiograma patológico, tiene un bloqueo de primer grado, tiene un PR prolongado, tiene un bloqueo de rama. Y uno de los riesgos que pueden tener estos pacientes con una función ventricular muy mala, pues es que presenten también ritmos de colapso. Esta paciente presentó este ritmo, y pues el diagnóstico yo creo que queda claro, y el paciente se trató como una fibrilación ventricular. El paciente empezó a tener latidos ventriculares, se rescató con marcapasos, se hizo RCP, desfibrilación temprana, se rescata con marcapasos y este es su hemodinámica cardíaco, pero aquí sí es muy importante, hablando en cuanto al ritmo, que nosotros hagamos diagnóstico, sacarlo del marcapasos y tomar un electrocardiograma completo, si la paciente su hemodinamia lo tolera, para tener un diagnóstico. Este es el último escenario que voy a presentar, es un canal AB desbalanciado. Entonces, me apuro. Este paciente, porque bueno, es importante sí hacer diagnósticos diferenciales para el tratamiento, pero es muy importante no hacer daño. Si el paciente da tiempo a hacer un diagnóstico para un tratamiento correcto y en terapia intensiva y sobre todo en posoperatorio de cirugía cardíaca, es importante. Son frecuentes, es importante que si da tiempo tenemos que hacer un EKG de 12 derivaciones, aplicar la prueba de adenosina si da tiempo y hacer electrograma auricular. Los ritmos letales deben de tratarse de acuerdo a alineamientos internacionales. Taquicardias de complejos anchos es taquicardia ventricular hasta no demostrarlo. Hay que diferenciar las supraventriculares complejos angostos y estar haciendo diagnóstico RR regular, RR